El Programa de Educación Preescolar 2004. Algunos hallazgos sobre concepciones y prácticas de las educadoras en el campo del lenguaje. Muchos niños iniciaban la escuela primaria no habiendo tenido nunca oportunidades de escuchar, leer en voz alta y de explorar en libertad una gran variedad de libros. Estamos asistiendo a las primeras generaciones de niños de escuela pública que van a iniciar la primaria con una relación fraternal, curiosa y afectuosa con los materiales impresos. Doctora Emilia Ferreiro, investigador Sinvestav, doctora en Psicología, Universidad de Ginebra, Suiza. Hace aproximadamente 8 años que iniciamos el trabajo en esta reforma de la educación preescolar y 5 años de que comenzó a aplicarse el Programa de Educación Preescolar 2004. ¿Qué se está logrando en cuanto a la transformación de concepciones y prácticas pedagógicas en la educación preescolar, siendo esta la finalidad central de la reforma? ¿Qué dificultades están presentes y qué se puede hacer para superarlas? Estas 3 preguntas han dado pie al conjunto de acciones que también de manera coordinada con ustedes hemos llevado a cabo desde hace ya varios años y queremos continuar con ellas. Es por ello que desde la Subsecretaría de Educación Básica solicitamos en el 2008 a la doctora Emilia Ferreiro un estudio de investigación sobre el trabajo que se realiza en las aulas de educación preescolar, específicamente en el campo del lenguaje y comunicación. Y sin más, vamos a escuchar a la doctora Ferreiro, no sin antes agradecerle muchísimo su disposición para compartir este trabajo con nosotros. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por esta oportunidad de hablar al personal directivo y técnico, a los equipos técnicos de tantos estados diversos del país. Créanme que es una oportunidad que yo valoro mucho, porque no siempre es posible transmitir directamente los resultados de una investigación que se acaba de hacer y que esperemos pueda impactar en la práctica de ustedes, teniendo ambos, ustedes y yo, idéntico compromiso con la formación de la niñez en ese periodo crucial que es el periodo de la acción preescolar. Como lo señaló Eva, se trataba de ver qué estaba pasando en la práctica con esta renovación tan importante que tuvo lugar cuando se puso en marcha el programa 2004. En esta investigación trabajamos con 3 tipos de datos. Por un lado, educadoras y educadores que nosotros no seleccionamos, sino que fueron seleccionadas por las autoridades de las distintas entidades, respondieron a una serie de cuestionarios cerrados. En total, 417 educadoras respondieron a 3 cuestionarios, con lo cual tenemos 1.251 cuestionarios. También algo que fue novedoso, las educadoras respondieron a una pregunta muy general que les llamó la atención de lo que vieron cuando les expusimos algunas cortas secuencias de observaciones directas de aula. Y aquí tenemos 1.182 cuestionarios abiertos. Además, hicimos filmación de jornadas escolares completas. Son 28 grupos filmados, 140 horas de grabación a 2 cámaras, son 280 horas de grabación. Como ya les dije, tenemos 28 grupos filmados en jornadas completas. ¿Qué les pedimos a las educadoras? Les pedimos lo siguiente, que queríamos observar directamente una lectura en voz alta de un libro de la biblioteca de aula, una actividad de desarrollo del lenguaje oral, la que ellas eligieran, y una actividad de desarrollo
de la lengua escrita, también la que ellas eligieran, ellas o ellos, porque también tuvimos algunos, afortunadamente, pudimos filmar algunos educadores. El orden de esas actividades era como él o la docente eligieran, y la duración también era completamente libre. En eso no intervinimos para nada. Entonces, ¿qué pasa con la biblioteca de aula? En el círculo mayor está la respuesta de las educadoras hacia si tienen o no biblioteca de aula. Y como ustedes pueden ver, prácticamente el 98% contestó que sí, lo cual es extremadamente positivo. Y a la pregunta siguiente de dónde están esos libros, si están en una estantería, si están en un mueble cerrado o en alguna otra localización, pues ustedes pueden ver que un 93.4% dijo que los libros estaban en estanterías. Y efectivamente, así están los libros. Hemos visto bibliotecas de aula realmente hermosas, hermosas, en donde realmente los libros están al alcance de los niños, y solamente en 2 casos hemos filmado situaciones en donde los libros no están accesibles. Unos porque están ahí detrás de una mesa y muy mal organizados, y otros porque están en un mueble cerrado que dice biblioteca. En 2 de los jardines de niños registrados, la biblioteca de aula cuenta con un hospital de libros, que es una idea interesante porque efectivamente si los libros circulan, es inevitable que algún grado de deterioro tengan, aunque todos estén en disposición de cuidarlos. Y la idea de que los libros que circulan no quedan indemnes de ese proceso de circulación es algo que tiene que ver con la necesaria renovación de los acervos, de lo cual voy a hablar enseguida. Lo que es muy interesante es que la lectura en voz alta por parte de las educadoras, yo diría que está instalada. La frecuencia con la cual se realiza esa lectura en voz alta es variable, pero es más de una vez por semana. En algunos casos es diaria. Las maneras de leer de las educadoras es un abanico muy amplio de variaciones que aún no las tenemos bien estudiadas, pero lo que es impactante es que cualquiera sea el estilo de lectura de la educadora, se instala en el salón de inmediato, cuando comienza la lectura en voz alta, una actitud de silencio expectante por parte de los chicos. Y las imágenes son muy elocuentes. Hay aquí apenas algunas de ellas, pero ustedes seguramente las conocen. Esas caritas así en donde inclusive a veces está la boquita abierta, siguiendo con grandísima atención la lectura. Algo que es interesante es que pensamos que dejando en total libertad de elección el libro que íbamos a registrar como leído en voz alta, pues tuvimos una enorme variedad en la elección de los libros, y si bien circulan los rumores de que hay libros favoritos, y seguramente los hay, pues por lo menos en esta lectura en voz alta filmada se animaron a leer cosas muy diversas las educadoras, lo cual hace también a la riqueza del material que obtuvimos. ¿Por qué es importante la lectura en voz alta? Aquí les pongo una declaración de 2 entidades norteamericanas influyentes, muy influyentes, la International Reading Association y la National Association for the Education of Young Children, que en un
joint statement, o sea, en una declaración conjunta que hicieron en 1998, dicen una serie de cosas, pero la que nos importa en este momento es esta que está abajo en el original inglés y arriba en la traducción. Dicen, la actividad más importante para lograr la comprensión y las habilidades esenciales para el éxito en lectura resulta ser la lectura en voz alta a los niños. Y aquí estamos en un punto crucial. El punto crucial es el siguiente. En este país, y en muchos otros países, lamentablemente, existía una gran cantidad de niños que llegaban a la escuela primaria sin haber tenido nunca la oportunidad de escuchar leer en voz alta. Escuchar leer en voz alta algo que les estaba dirigido a ellos. Uno de los grandísimos logros del programa 2004 es haber establecido esta práctica en los preescolares. ¿Por qué? Lo dramático de la situación era que esos niños que llegaban a la primaria sin haber escuchado nunca leer en voz alta, tampoco escuchaban leer en voz alta a la maestra de primaria. La escuchaban hacer ejercicios de decodificación, lo cual es completamente diferente, porque algo es muy distinto. Si yo ya entré a la magia de la lectura y luego entra la descomposición de palabras y todo lo que ustedes quieran, que si empiezo con esos ejercicios de decodificación sin haber entendido jamás que la lengua escrita es lengua, una lengua que se realiza de maneras peculiares y que tiene sus zonas de misterio, de belleza y de emoción. Entonces, a mí me parece que la instalación de las bibliotecas de aula y la instalación de la práctica de la lectura en voz alta de esos libros está significando una democratización del acceso al libro y a la lectura como nunca había habido en este país. Y que eso es de una importancia crucial a largo plazo. Como les decía, las variaciones observadas en las maneras de leer en voz alta tienen que ver con cosas banales como la posición de la educadora con respecto a los chicos, los libros que eligen para leer, cómo muestran el libro durante la lectura y con cosas que son las cosas sobre las cuales va a haber que trabajar un poco más, que es si muestran dónde está leyendo, el tipo de interrupciones que se hacen durante la lectura y las actividades orales al finalizar la lectura. Es interesantísimo ver cómo muy rápidamente se instalan conductas apropiadas con respecto a los libros. Por conductas apropiadas entiendo, los libros no se usan para pegar, no se usan para pararse encima, no se los rayonea con un lápiz, etcétera, etcétera. De hecho, es impactante que en 280 horas de filmación solamente tenemos 3 minutos, y por parte de 3 chicos diferentes, de algún acto inapropiado con respecto al libro. Y esos pequeños actos inapropiados duran menos de 1 minuto. Entonces, ese es un dato también importantísimo. Los chicos valoran los libros a través de sus actitudes apropiadas frente a ellos. Y eso significa que la educadora también los valora y que ha conseguido instaurar un clima en donde los libros son compañeros de las actividades que se hacen y se utilizan para distintas cosas, entre otras, para llevarlos a la casa. Honestamente, yo pensaba que íbamos a
tener en las respuestas a los cuestionarios más reticencias con respecto al servicio de préstamo. No, lo que encontramos es en general una actitud muy positiva con respecto a la circulación de los libros y la importancia que tiene esta circulación de los libros entre la casa y la escuela. Hay una gran variedad de situaciones de préstamo que mi impresión es que se ganaría bastante en socializar esa información, más que en imponer una norma de préstamo, sino que las educadoras sepan las distintas maneras en que otras educadoras se las han ingeniado para hacer circular los libros, para recuperar los libros que han sido prestados y para saber qué pasó con esos libros. Tengo la impresión de que más que homogeneizar en este campo, no se ganaría casi nada homogeneizando, sino más bien poniendo a disposición de las educadoras esta variedad de procedimientos que ellas han descubierto para hacer circular los libros y que, a su modo de ver, les funciona. Algunas se preocupan mucho por saber qué pasó con el libro prestado y entonces piden un reporte sobre el libro prestado, en donde tenemos, este es un ejemplo de los textos que van junto con el libro, y entonces después tenemos que algunos padres dibujan y escriben, otros padres escriben y el que dibuja es el niño, en otros casos hay otros textos, bueno. Y a veces el libro es objeto de un reporte oral por parte del niño. El niño cuenta frente al grupo el contenido del cuento que se llevó y no hay un reporte escrito. Bueno, en fin, esto es parte de la variedad de cosas observadas, pero lo importante, me parece a mí, es que los libros están realmente circulando. Y con respecto a la clasificación de los libros, ahí yo diría que es también un tema que merecería que se trabaje un poco más, porque de hecho hemos observado pocas bibliotecas donde alguna clasificación ha sido realizada. Estos son dos ejemplos de clasificaciones. ¿Por qué es interesante clasificar los niños? Bueno, los libros, perdón. Es importante clasificarlos con los niños, no que la educadora proponga una clasificación. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el año escolar, los criterios de clasificación van a ir cambiando. Al principio, obviamente, se van a clasificar por tamaño, por color, por tipo de dibujo. Progresivamente, en la medida que empiecen a conocer el contenido, se los puede empezar a clasificar de otra manera. Y finalmente, es importante que una distinción que es crucial, la distinción entre libros informativos y libros de ficción, o cuentos en general, se perciba porque el objeto libro nos puede llevar a un contenido que debo aceptar como verdadero, porque habla de las cosas tal como son, pero también el objeto libro me puede llevar al mundo de la imaginación y de la ficción, donde las cosas son como el escritor y el autor se las imagina. Paso ahora a un tema que es un tema importante. El tema de el trabajo con la clase como grupo total versus el trabajo en pequeños grupos o el trabajo en equipos.
lo que hemos observado más frecuentemente en todas las filmaciones es un trabajo con la clase como grupo total. Solamente en 3 ocasiones observamos que la educadora se organizaba para poder trabajar con una parte del grupo constituida por alrededor de 6, 8, 10 niños. Y aquí es cuando las educadoras están trabajando con un grupo, podemos volver después sobre esto, pero el problema es este. Hay una confusión conceptual entre equipo y mesas de trabajo. Las educadoras dicen, claro que trabajamos en equipo, pero la observación directa muestra que eso no es un equipo. Eso es simplemente los 4, 6 o 8 chicos sentados en una mesa. ¿Y qué hacen en esa mesa? Pues hacen estrictamente un trabajo individual. Entonces, ¿qué es trabajo en equipo? Trabajo en equipo significa que un grupo de niños colabora en la solución de un mismo problema. La solución que encuentren se puede expresar en un único producto material o en una expresión oral o escrita. Pero lo importante es que el equipo, ese equipo sí trabaja en una solución. Incluso puede ser que no consigan una única solución, pero tienen que ser capaces de explicar por qué no consiguieron una única solución. El vínculo entre la noción de trabajo en equipo y la de resolución de problemas es muy estrecho. Es un ejemplo extraordinario que algún día quizás se los pueda mostrar en imágenes en movimiento, no en imágenes fijas, en donde la educadora acaba de leer un cuento que es Vamos a cazar un oso, y después de eso y de una serie de actividades orales que ha hecho, reparte unas hojas rectangulares de papel y les pide a los chicos que escriban el título del cuento. Y hay 3 niñas que se autoorganizan, entre ellas deciden que van a escribir una letra cada quien, y que van a cambiar los colores, y que cada letra va a tener un color diferente. Y se dan a sí mismas las reglas, y se ponen a hacerlo, y lo siguen haciendo consecuentemente, y el resultado es una preciosa escritura silábica, con algunos elementos ya silábico-alfabéticos. Vamos a cazar, la F no importa, a un oso. Y efectivamente cada letra tiene un color diferente, y las autoras son los 3 nombres chiquitos que están ahí arriba, y después llegó una Miranda que se apropió del producto indebidamente y puso también su nombre ya que andábamos por ahí.